En la memoria hay veces que se nos queda una canción que nos recuerda amor, vivencias, desdichas, rebeldía, libertad, pero siempre encienden emociones. Aún cuando las escucho, vuelven tantas cosas y me pregunto, ¿cómo marcaron mi vida? Es así que llegan a mí. El cuándo y cómo las crearon. Eso es lo que no debe perderse con el tiempo. Por eso deseo mantenerlas vivas. El rock mexicano y argentino fue parte de las primeras influencias en las bandas de rock ecuatoriano en los años 60, seguido de bandas como los Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, Jimi Hendrix, The Beatles y más. Entre finales de los años 60 e inicios de los 70, en medio de un ambiente político marcado por la dictadura, germinaron varias bandas que construyeron el rock hecho en Ecuador. Su propuesta estuvo marcada por la interpretación de covers, aunque ya se dio una tímida incursión en los temas propios, como fue el caso de The Band con Bandust, o Prophecy, o La Tribu, con su tema instrumental llamado Por la Paz. En esta banda destaca Ramiro el Negro Acosta, quien fue uno de los principales impulsores del rock ecuatoriano. Otra pieza clave en el desarrollo de nuestro rock es Jorge Laverde, guitarrista de Luna Llena, quien rompió la estética de los covers que imperaba en la época al ponerle letra en castellano a temas que versionaban de grupos como Black Sabbath, lo que más adelante desembocó en la creación de temas propios de esta banda. A finales de los 70, grupos como Mozzarella, apoyados en la disquera guayaquileña Fediscos, le apuestan a grabar su primer disco con composiciones propias, que eran una mezcla de jazz y rock progresivo, misma que vio la luz a inicios de los años 80 con el nombre de In Vitro, trabajo que hoy es el ícono discográfico más recordado del rock nacional. En general, toda la música que se nos vino de allá, de Cimarrones y los afroamericanos, en general tiene mucho que ver con todo un cuento social, no es aislado, es parte de su cultura, es como sus formas de vida, con el negro espiritual, con el rhythm and blues, con el blues, con todos esos cánticos que tenían ceremoniales además. Entonces que todo eso va comportando y va haciendo, y entre esos el soul, obviamente, del soul que ahora le llaman funk, pero, y que se ha puesto de moda. Para mí es importante lo que pasó y de esas épocas justamente por cómo se llevó las represiones sociales, especialmente racísticas a niveles de afros, ¿no? La gente que tenía acceso, claro, te invitaba, vengan, ir a una reunión, era toda una ceremonia, y donde los panas, ¿sí?, a la hora que él disponga, además, de su horario, generalmente las noches, y quedaron escuchando el disquito que le había traído su padre, su tío, quien sea. Y era escucharlo y era, repito, hasta poner la aguja era así, pues con un tino, porque eran acetatos, ¿no? Y los discos se rayan, obviamente, con el mal uso. Y claro, para nosotros, para mí, ahí es donde descubrí en una ocasión y descubrí a Hendrix, ¿no? Y claro, obviamente me caí para atrás con eso. La letra en realidad es una utopía, es una carga de utopía, siempre pensando a nuestra forma de ver de cada quien, del querer llegar, del querer seguir caminando, del querer funcionar, y entre eso seguir caminando es muy importante también hablar de que hay que revisarse cada uno mismo. No hablo de golpearse todos los días el pecho, porque sería, no aprender. Si la idea es cuando uno tropieza, es tropezar menos mañana.
para seguir aprendiendo. Y en este caso del que yo me refiero, del utopiando, tiene mucho que ver con el hecho de los seres humanos que dejamos pasar cosas y claro, obviamente, y no hacemos nada, y que actualmente también, claro, hay un punto que no favorece, que es cuando ubicas los temores, temor a perder lo que tienes y temor a no ganarte lo que quieres conseguir. Prácticamente que nació más de Víctor el nombre. Víctor, como siempre parábamos en la esquina, pues y la luna. Y una noche sale una luna de esas hermosísimas, deslumbrantes, alucinantes, una luna como se ve cada 15 años, que tomate, una inmensa. Luna llena, pongámosle luna llena, por ahí es el... Pues el rock ahí era más, bueno, más hippie, digamos, el rock, ¿cómo se llama? Que es psicodélico, el rock psicodélico. Bueno, lo mejor que hicimos, pues empezar a hacer primero que la gente entienda lo que queremos decirles. Empezamos a hacer los temas en castellano, para que nos entiendan. Y lo segundo, empezamos a mandar temas propios de nuestra creación. Tratando de dar ese mensaje a todos los grupos. En esa época los grupos que salían empezaron a hacer unos covers ya más fuertes y nosotros teníamos nuestros propios temas, entonces como al principio fue un boom, después nos fuimos debilitando, pero fue porque la gente no nos cogió, no nos dio el impulso, porque nosotros teníamos cualquier cantidad de canción hasta hoy, y entonces ahí se quedó ese material en stand-by. Y era nuestra esquina del barrio. Ahí tocábamos esas canciones con las acústicas y todo, ¿no? Por eso es lo que siempre que cuando tocamos esta canción, decimos, ¿no? la canción que nació en la esquina del barrio, allá en los Dos Puentes. Todos los días ensayamos, entonces ahí tomamos ya las primeras armonías. Como me llamaba siempre la atención a mí de Luna Llena, aquí de los panas, era de que hacían sus creaciones, ¿no? O sea, era algo que nacía de ellos, ¿no? Esto va a quedar para la historia, hermano. Es una semilla que va, una semilla más que ustedes ahora están sembrando para el futuro. A ver, los integrantes de Mozzarella somos 4. Es el Gary Hop, es el Sebastián, es el Osvaldo Valencia y yo. Nos manejamos siempre como un cuarteto. Y la parte totalmente ecuatoriana, porque el Gary es ecuatoriano, ¿no? El Gary es americano ecuatoriano. Por eso hablamos de Mozzarella como rock ecuatoriano, porque el Gary es ecuatoriano, es romero. Entonces, ¿por qué nos juntamos? ¿Qué será? 3 años antes con él. De que esto pase, eso sí, déjale a Dios. Y es chévere, o sea, hubo un rato que dijimos, basta de hacer covers, podemos hacer más. Los covers son del putas, verás, tocas a la bestia, todas. Pero cuando tienes que componer, partes de cero. Es más, tal vez no les guste. Tal vez tu imagen de grupo heavy de ese entonces se va a la mierda. Pero con lo cual dijimos, chucha vida. Chucha vida. Le hacemos porque le hacemos. No te puedo decir que Mozzarella es una nueva trova que nació del Ecuador hacia el mundo, no. Nosotros somos influenciados por Black Sabbath, por todos.
No todos. Hicimos eso, pero en el sueño ecuatoriano. O sea, le pusimos eso, le dimos eso al país, creo. Nunca lo pensamos así. Le dimos eso al país, que era nuestro sentir. Pero el asunto era hacerlo nuestro. Cuando vos tocas, hay cosas con las que te sientes súper bien. Y hay cosas con las que te sientes mejor. Entonces yo que había hecho el otro lado de la medalla, como decir, pues, no pop, era música popular, hablemoslo así, ¿ya? Y era rico también, o sea, pero el rock tiene una fuerza increíble. ...1980... Estudios sonoros de Claudio Jacome. Entonces, Cruising Down. Es una joda el Gary. Mejor el Gary trabajaba conmigo y le hicimos la canción, ¿no? O sea, y dijimos que la letra sea muy trivial. Primero pasamos una vuelta todos, nos fue muy mal. Después pasamos una vuelta donde se grababa el bajo y la batería, nos fue muy bien. Quedó el bajo y la batería. Y luego de eso comenzamos a poner las guitarras, y luego de eso comenzamos a poner los pianos. Finalmente las voces. Y ese es el sistema que hemos adoptado hasta hoy con la antología del rock ecuatoriano. Mientras pasaban los años, el rock va tomando mayor fuerza a nivel nacional y se introducen nuevos ritmos que germinan en una nueva generación de músicos, quienes conformaron grupos como Blaze y Demolición en Guayaquil, Tarkus, Narcosis, Mortal Decisión y Chancro Duro en Quito. Adoptaron el hard rock y el metal como forma de expresión, al igual que bandas como Cry en Ambato, Necrofobia en Riobamba y más. Todas estas bandas fortalecieron los cimientos para que crezca una escena mucho más contestataria, marcando sus propuestas a través de letras que reflejan la realidad que aquejaba a los jóvenes en esa época. Estos grupos difundieron su música y su mensaje en cassettes, con poca calidad de grabación, que eran vendidos en conciertos locales. Yo creo que Blaze estuvo en el momento preciso, a la hora precisa, en el lugar preciso. Porque el movimiento, digamos que el rock, al que en ese entonces estaba en todo su apogeo, pues estaba en todo su gol, digamos, su momento, su éxtasis del rock, ¿no? Considero que el grupo llegó a ser muy querido, muy recordado, para que hasta ahora se mantenga, pues, ¿no? Yo diría, no una, dos, sino muchísimas. Incluso no necesariamente los conciertos grandes, sino simplemente conciertos en la cual, aunque había dificultades musicales, o sea, me refiero a equipos técnicos, pero igual íbamos felices y tocábamos como debía ser, o sea, entregados a hacer bien las cosas, ¿no? Bueno, o sea, definitivamente Blaze marcó una parte histórica que probablemente muchas bandas de Guayaquil, de las antiguas, estamos hablando en este caso de Abraxas, Spectrum, no pudieron lograr, ¿no? O sea, y Blaze, gracias a su permanencia, siempre ellos estuvieron a la vanguardia tratando de hacer las cosas, prácticamente llevaron la bandera de Guayaquil muy en alto, ¿no? Entonces creíamos que definitivamente Guayaquil tenía su propia identidad y se logró de alguna manera, ¿no? Y eso es algo con lo que aportó Blaze. Omni, sin verdad.
La canción, en esa canción participó John Eric, John Eric hizo la letra, John Eric Rodríguez, el cantante, Denis Mancero, la música. En ese entonces era, digamos, musicalmente los que más componían o creaban las canciones, ¿no? Cancerbero es una canción sencilla, no es complicada musicalmente, ¿no? La letra, te puedo decir que John Eric tuvo tanta creatividad, tanta imaginación. Hasta ahora, imagínate, me causa mucha admiración que la gente le guste, ¿no? Que sea un tema en el cual habla, pues, qué sé yo, no, incluso no por hacer polémica, porque en ese entonces se hablaba que el rock es satánico, el rock era malo, el rock era peligroso, sino que tal vez se habla de la letra de una forma metafórica, acerca de cómo se quiso describir o hacer sobre el guardián del infierno. A mi apreciación, escuchar las grabaciones antiguas, y especialmente Cancerbero, que es la canción más querida de Blaze, y con justa razón, realmente se puede sentir en aquella época que realmente las grabaciones no son lo que son ahorita. Era muy análogo, no así metrónomo. Aún así se sentía una fuerza, pero sumamente buena. John Eric, el primer vocalista, en aquel momento manejaba, pero al revés y derecho, la mejor técnica vocal a mí considerada del país en su momento. Yo tengo referentes, ¿no?, importantes, y uno de ellos es Juan Carlos Alza, porque recuerdo que Juan Carlos Alza, él era bajista de Blaze. Cuando él vino a tocar con Blaze, porque él vivía en La Johnny, pues recuerdo que Blaze ya tenía una banda, ya tenía un bajista, entonces nosotros no teníamos bajista, entonces le dijimos a Juan Carlos para que toques con nosotros, y él dijo, bueno, y nos llamamos Cábala. Él dijo, oye, ¿por qué no cambian el nombre? Cábala es como, nada que ver, Cábala, ¿qué es eso? Más hasta se burlaba. Y nosotros le dijimos, bueno, sí, buscamos un nombre y empezamos a buscar nombres así súper fuertes, así. Demolición quedó, o sea, como una buena propuesta, porque la demolición siempre es un proceso de destrucción, pero para construir algo a posteriori mejor. Cada tema tenía su historia, hasta que vinieron 4 temas ya con la inspiración de Fabricio López y mi persona, y salió Noviembre Negro, salió, creo que es Cocaxicación, Dulces Sueños y Malicia. Unas velas rodean tu cajón, un verdugo satisfecho cumplió su misión. Quizás en el instante de reflexionar, encerramos nuestras vidas a la oscuridad. Noviembre negro, noviembre maldito en las calles, estómagos dispuestos a satisfacer asesinos con uniforme, poder en contra insurrección, batalla cruel. Noviembre negro. Cada una de las canciones de Demolición tiene un fondo bien pesado, oscuro, pero sincero. Y Noviembre Negro, por su trasfondo tan real de nuestra historia, pues cala mucho en la gente. Y eso se puede manifestar en que cada vez que tocamos Noviembre Negro es realmente una matanza que se forma en el escenario. Es bien machacante. A mí siempre me ha gustado la música que, aparte que sea un poco técnica, no tenga poder. Entonces, Noviembre Negro es una canción que entra de una a machacar. O sea, es pam, 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 pam. Entonces esas cuestiones así me impactaron de una. Pero en sí el contenido fue ya lo que de verdad me conmovió, pues, ¿no? Sobre todo el dato histórico que comenta dicha canción. O sea, se transmite mucho ese odio que hubo en esa fecha. Considero que sí fue, mejor dicho, fue una interpretación interesante por parte de ellos de lo que ocurría. Nos pareció muy interesante y nos pareció muy intenso el hecho mismo de tomar como punto la represión, los poderes, ese tipo de cosas, que es lo que Demolición siempre ha estado
criticando, ¿no? O sea, la Demolición critica todo lo que son las falencias de los poderes en la sociedad, ¿no? Estábamos reunidos Ramiro Acosta, Ramiro Edgar Serrano, el bajo, estaba reunido Freddy Ríos, el primer baterista, René Viluesa, que siempre nos acolitó. Entonces al decidir por los nombres hicimos poner en unos papelitos pequeñitos cada quien un nombre y lo pusimos en un redoblante. El primer nombre que caía al piso era el nombre de la banda, ¿no? Entonces me acuerdo que había una opción que se llamaba Fitoplancton, otra se llamaba Jalea Dopio, otra se llamaba Roxia y otro se llamaba Tarkus. No me acuerdo los cuatro. Entonces pues se golpeó y el que cayó fue Tarkus. Has dado el brazo a torcer, te han herido a expensas de un vuelo más. Has vivido verde y blanco, matan por ahí, derraman placer, pasan borde del camino, has perdido tu destino. Entonces este es anti-marihuana, anti-cocaína. Verde, marihuana, blanco, cocaína. Entonces, pues toda la letra gira alrededor de eso, ¿no? De la antisensación. Entonces es una antisensación a lo verde y a lo blanco. Por otro lado era el dólar en aquella época. No era nuestra moneda. Entonces está en contra del verde, la marihuana, coca, lo blanco, y el dólar verde y blanco, porque solo tiene esos dos colores el dólar. Que a inicios de los 80s o en la época de Félix Cordero hubo algún nivel de persecución a bandas que hacían cosas interesantes. Ejemplo, promesas temporales. Sí, pues no me consta, pero lógicamente lo que se escuchaba en la época era en conciertos de promesas, ¿cierto? Iban los policías y sacaban a la gente que estaba escuchando. Entiendo yo que hubo algunas amenazas incluso a la banda, y pues porque hubo una persecución, porque era muy abierto lo anti-febres corderista corderismo que había en esa época entre los músicos jóvenes. Entonces veníamos de ahí básicamente a inicios de los 80, ¿no? Entonces ese era un poquito el clima con el que vivimos en la mitad de los 80. Entonces fue fuerte. Me atrevo a decir que de lo primero en ese momentito que empieza a circular es verde y blanco, pero por otro lado, ¿no? Antidrogas, ¿no? Antidrogas, practicante antidrogas. Entonces yo me acuerdo los ambateños en esa época, principalmente los de mi barrio, donde nació el movimiento metalero en Ambato, principalmente en Villaverde, que en Miraflores, porque ahí teníamos una banda que se llamaba QEPD, lamentablemente toditos se murieron, y nació CRAI después de eso, ¿no? CRAI significa el sentimiento más grande que tienen todos los seres vivos, tanto los animales como los humanos, que para mí es igual, es lo mismo. Entonces el sentimiento más grande que se puede tener. Es una nota bien depresiva desde el nombre mismo que se le da. Depresiva por lo anteriormente que les mencioné, por QEPD, por la gente muerta. Para mí me llegó, se les llevo siempre en el corazón. En el año 91, cuando empecé a escribir esta canción, yo traje la canción y empecé a componer con el Franco la canción. Entonces siempre me reclamaban a mí, pero ¿por qué vas a hacer esta letra? Dice, si hay tremenda represión aquí en el Ecuador, de pronto nos van a meter acá, nos van a hacer mierda, así. O sea, pero en realidad ya pasaron como 24 años y no pasó nada, seguimos ahí. Es una de las líricas, de las palabras que se dice así, refleja la realidad, lo que fue aquel momento, y puede ser el momento actual y el momento futuro, porque la represión nunca va a pasar. Solo hay una familia.
tema me parecía inclusive demasiado fuerte para la época. Y sí teníamos, personalmente tenía ese recelo de que podíamos tener alguna reacción por parte de la autoridad. Y justamente lo vivimos ya en algún momento, y ahí es cuando personalmente le sentí más fuerte a la canción, porque participábamos de un festival o de un concierto en Ambato y hubo una de las represiones policiales más sentidas y más marcadas acá en el país. El concierto de Cenotap, lo cual así fue una nota que para esa época te marcaba pero full. El concierto se desarrollaba una tarde, toda la organización, entiendo, en ese entonces estaba súper bien, pero sin explicación alguna. Prácticamente nosotros llegábamos al concierto ese momento, me acuerdo. El concierto, ya había mucha gente afuera del local. Nosotros llegábamos, en ese entonces yo estaba casado, llegaba con mi esposa, llegaba con Amable y con Karina también, me acuerdo. Y empezó el caos, salieron policías por todos lados, militares, golpeaban a mujeres, golpeaban a gente adulta, golpeaban a niños, era una persecución increíble, era una locura. Así para ese entonces no creías que estabas viviéndolo eso en territorio ecuatoriano. Cuando estábamos todavía en el colegio, en el Spellman, teníamos que tocar un fin de semana, habíamos ensayado como hasta un jueves por ahí, y los curitas nos enviaron a tocar, pero había que tocar las músicas de la misa, y nos contrataron como externamente para tocar como banda de rock en algún colegio, no me acuerdo si era en Los Pinos, en algún colegio de esos, y nos dijeron, ¿y cómo se llama la banda? Y nadie sabía qué nombre ponerse. Y entonces el Daniel como agarró, sacó un diccionario que tenía ahí en la mochila de él, de ahí del colegio, sacó el diccionario y dijo, ya, narcosis. Oye, sí, ¿qué es eso? La somnolencia producida por no sé qué del buceo, ya, pon eso, punto. Y se quedó. Entonces nosotros queríamos ya tocar otras cosas, queríamos tocar Judas Priest, Iron Maiden, Black Sabbath, Deep Purple, cosas de esas. O sea, de lo de nosotros no, porque nosotros fuimos realmente la primera banda con ese estilo, o sea, de Project Speed, que salió aquí en Quito. Después comenzaron a salir más, pero de ahí a nivel nacional viajábamos con Cry, viajábamos con Demolición de Guayaquil, a veces con Blaze. Esa es la época era fue Sixto, ¿no? Claro, la salida de Sixto. Claro, fue Sixto con y no nos dejaban tocar. Claro. No podíamos tocar, había un montón de conciertos que no podíamos hacer nada porque era, no, está clausurado el local, no sé qué. Por eso le hicimos la declaración. Claro, nunca daban facilidades, ¿no? Antes era peor. Vamos a hacer otras canciones, la de Inconsciencia Asesina y Agreverag y esas. Sí. Y esto salió porque un día estábamos conversando porque se canceló algún concierto, alguna cosa de esas pasó. Y fue por alguna ley, alguna cosa que salió de esas. El problema en general era que toda la política de ese tiempo era más corrupta que ahora. Pero el problema era que nosotros sí veíamos en las noticias y en todo lado que sí pasaba muchas cosas y muy malas por debajo de los asambleístas. ¿Cómo era congresista? De los diputados. Del Congreso Nacional. Por eso fue lo que hicimos las canciones. Porque la cuestión es que todas las canciones nuestras se enfocaban a la crítica a la política, ¿no? Siempre corruptos, pues, robando lo que más puedan cuando están entrando, pues. Y se relacionan conjuntamente con la letra, ¿no? Bueno, Necrofobia nació en diciembre de 1991. Ya. La primera tocada oficial fue el 2 de mayo de 1992. Necrofobia, el nombre principalmente sacamos de una banda que se llama Slayer.
el disco Raging Blood. Nos encantó la letra, la energía, todo lo que producía este tema. Y más que nada el significado de necrofobia es miedo a la muerte. En base a lo que el ser humano en algún momento de su vida, cuando está a punto de irse para el otro lado, siente. Y el que diga que no está equivocado. Esa es la razón principal de por cuál se llama necrofobia. Bueno, la muerte nadie lo quiere, pero a todos nos llega. Entonces, digamos que necrofobia es una recopilación de todos esos pensamientos, de toda la sociedad, de toda la gente y obviamente nosotros mismos. Como dijeron acá todos los panas, lo que siempre hemos tratado de hacer es dejar ese mensaje para la posteridad. Ya, otra de las cosas, por ejemplo, es que Necrópolis es de los primeros temas. Entonces la gente se identifica, la mayor parte de la gente se identifica con los primeros temas de la banda. Entre esos está Necrópolis, Satán Altar, Lascivia. Todos son de los temas más fuertes que tuvimos en los comienzos. Entonces, como ya, exacto, desde el 93 al 2003 estamos hablando de 20 años aproximadamente. Entonces, nos pareció justo comenzar con ese tema y mandarlo justamente para este compilatorio. Ahí, por ejemplo, cuando ya comenzó Necrópolis propiamente, Necrópolis salió en el 93, justamente en el de Sangrar Dioses. Y de ahí lo que te puedo decir, la letra, lo que es Necrópolis, el vocalista es el que sabe toda la letra y qué es lo que significa. Necrópolis más que todo habla sobre la ciudad de los muertos, ¿no? Donde toda la gente que pasa al otro lado está penando, ¿no? El alma está penando de toda la gente ahí. Y nos vamos al punto en que todos vamos a ir a algún lado, a esa ciudad de la muerte. En algún momento de la canción hay un momento en que habla sobre la gente que no tiene a nadie, ¿no? Que le bote flores o que le lleve una corona para rendirle homenaje, ¿no? Sino que simplemente está ahí, le bota en un hueco y se pudre en un hueco con tierra y punto. O sea, no tiene esa esencia de que hay alguna gente que tiene el dinero para darse lujos antes de morir, para que le rindan tributo, y otras personas que no, simplemente se están olvidados, ¿no? Todo nació en el muro, ¿no? Nosotros, la banda empezó en la sección de Chimbacalle, en las colectivas. Verás, en un inicio nos llamábamos Basora, porque en ese entonces había, en el Medio Oriente, en la ciudad de Basora, había muchos ataques. Estaba en las guerras santas que tienen ahí. Entonces Basora había muchos ataques, estaba en las noticias. Decíamos, pongámonos Basora, chucha, para ver cómo nos va con esta nota. Pero luego nos pusimos a pensar y nos pusimos a pensar en que necesitábamos algo que sea más de nuestra raza, o sea. Entonces dijimos, no, ¿cómo le ponemos? Y había una parte de una canción de Exploited que decía Mortal Decision. O sea, la decisión mortal. Un coro. ¿Cómo nos ponemos? Era un estribillo, no me acuerdo bien ni siquiera qué canción era. Entonces digo, pongámonos Mortal Decision. Y entonces Mortal Decision, bueno, Mortal Decision. Ya nos quedamos con Mortal Decision. Pero en cambio la gente ya se quedó con los Mortal. Entonces somos los Mortal. Los Mortal. Nos llamamos Mortal Decision en español. Pero los Mortal, todo el mundo dice los Mortal. No soporto este colegio porque me ha quedado mal. Los maestros represivos me quieren aniquilar. No soporto este colegio porque me ha quedado mal. Los maestros que me educan solo enseñan a odiar. No soporto este colegio porque me ha quedado mal. Con los llantos de las madres que vienen a suplicar. No soporto este colegio porque me ha quedado mal. La política de mierda solo viene a enseñar. No soporto este colegio porque me ha quedado mal. Y los llantos de las madres que vienen a suplicar. No soporto este colegio porque me ha quedado mal. La política de mierda solo viene a enseñar. No soporto este colegio porque me ha quedado mal. Los maestros represivos me quieren aniquilar.
sí, la canción hablaba en ese entonces de un sistema educativo que nos parecía, la verdad, bastante malo, caduco. Entonces, en palabras un poco cholitas, se hablaba de lo que pensábamos en ese entonces. Los maestros represivos te quieren aniquilar, y los llantos de las madres que vienen a suplicar. O sea, es cosas que ¿quién lo ha pasado, no? Rato del colegio te ves en problemas por aprovechamientos, ¿no? Sí, entonces te ves en problemas por aprovechamiento, y ¿quién es la que va a dar la cara? La mamá, loco. Entonces básicamente de eso hablaba la canción. En ese entonces nos pareció algo divertido hablar de eso, pero viéndolo de fondo sí tenía mucho que ver con lo que es el sistema educativo de aquel entonces y un poco hasta ahora también. Y al pana Fabián Badillo, que era ex guitarrista, porque yo llegué, ya tenía estaba un diccionario de enfermedades venéreas bien extremas, estigmas cutáneos, vulvovaginitis. Me gustó estigmas cutáneos, está bueno, pero por ahí vio chancro duro, está excelente para la identidad mismo del grupo, la morbosidad, la violencia, la fuerza. Estaba bien ese nombre para ese tiempo, ¿no? Dejé el colegio y me metí a colitarle a mi hermano en las organizaciones, así, a dar puñetes a los vagos que querían entrar gratis. Desde ahí formé el grupo, así, por mi vuelo, así, por estar también en drogas, en alcohol, y por eso ya dejé el colegio realmente y me metí lleno al grupín. Eso fue el vuelo del grupo. Eso fue un escape porque no tenía ni trabajo, nada, mierda. Llevado también en las becas, así. Esa fue la nota mía. O sea, tenemos nuestro estilo propio. Sí, me gusta el de pero puedes oír influencias de muchas tendencias, muchos estilos, pero igual, o sea, se respeta, aunque no te guste, o sea, lo respetas, lo analizas y dices, no me gusta por alguna razón, no solo por rechazar algo por el nombre. Hay grupos, hay estilos, hay bandas, hay de todo. Nosotros hacemos lo nuestro y que el resto haga lo que le guste, con lo que se sienta feliz. En esa época tal vez el movimiento era más familiar. Todas las bandas nos conocíamos y de hecho la gente que iba a los conciertos, todos éramos amigos. Y la gente se movilizaba a la Tacunga, a Ibarra, donde sea, por ir a un concierto. La esencia así de movimiento sí se ha perdido mucho. Las bandas también tocaban con más corazón, menos técnica. Ahora ya hay una competencia por ver quién tiene más instrumentos, más juguetes, más aparatos, en lugar de ver quién toca con corazón y a quién se divierte tocando. Chancro mismo, ese tema de ahí eran más temas rápidos así, solo letras así. Eran bien noise antes éramos bien antitécnicos, total bulla. Para esa época estábamos tocando normalmente. No teníamos como objetivo sacar canciones nuevas, pero salió para esa época la posibilidad del Ecuador Subterráneo 1. Entonces queríamos ir con material nuevo, no solo lo que había oído ya la gente. Hasta que Lenin empezó a hablar de lo que es no tener autocontrol, ser víctima de los impulsos, no poder decir que no, que era por lo que estaba pasando en ese momento él. Entonces decidimos ponerle una letra que más o menos refleje todo lo que él sentía y por lo que estaba pasando en esa época, que después fue una de las razones para que nos abramos por allá los excesos y todo lo que ya sabemos todos. Pero esa canción sí demuestra lo que es el sufrimiento de la gente que no puede controlarse y que ahora es uno de los clásicos del grupo. La calle y la noche eran el refugio para la inspiración que Hecha Rock cuenta esas realidades que el poder quiere ocultar. La crisis se incrementaba y esa desazón influía en que más jóvenes rockeros aumentaran su creatividad potencializada en grupos como Vasca, de Cuenca, Muscaria, Sal y Mileto, Abaddon y Metamorfosis de la capital,
quienes trataron sin ambages esta realidad que potencializó al movimiento rockero ecuatoriano, que sin más ayuda que la autogestión había ido abriéndose un camino sólido que lo ha convertido en parte vital de la cultura ecuatoriana. Amanita Muscaria es un nombre que le puso el primer baterista de Muscaria, Nicolás Caballero. Al comienzo todo el mundo buscaba en los libros Amanita Muscaria y veían que era un hongo venenoso. Entonces ahí fue como que en los comienzos yo decía que era una cosa venenosa, pero que se conocen datos de que en tribus aborígenes se usa como una medicina y como una pieza de un rito, ¿no? Como una medicina de un rito y de una ceremonia. En el año 96 la hice. Era una canción que tenía una parte de reggae, que muchos se acuerdan que es más, en el primer disco está esa versión que tiene una parte de reggae. Pero desde hace mucho tiempo ya nos hemos planteado hacer una banda de hardcore metal. Marca un antes y un después para Muscaria, porque éramos una banda de hardcore que no habíamos tenido mucha oportunidad dentro del ámbito radial, pero llegó una época en que gracias a Mayra Benalcázar y a todo el movimiento que se estaba creando alrededor de la metroestación, esta canción fue un boom en la radio y digamos que a raíz de Fuerza Policial Gorila es que empezamos a hacer una banda más de rock ecuatoriana que una banda solo de hardcore. Yo hice esta canción cuando todavía ni siquiera pasaban los hechos del 30 de septiembre ni nada, pero ya habían desapariciones de personas y ya el caso Restrepo era una cosa como, digamos, lo más sonado y como que era muy contemporáneo a mí. Digamos que si en el pasado fue inspirada en los Restrepo, ahora hay miles de historias como los Restrepo. Han habido miles de desaparecidos en este país. Igual siempre cuando tocamos la canción tratamos de ser objetivos, tratamos de decir que la canción la dedicamos para los malos elementos. Los malos elementos. Porque obviamente no podemos afectar con una canción y con un mensaje a toda una institución que puede tener un porcentaje bien corto de eficiencia. Y Vasca le ponen por el tema de que en los discos de las bandas españolas siempre dan el agradecimiento a la gente, ¿no? Y agradecemos a toda la Vasca por haber asistido a nuestros eventos, a nuestros conciertos. Entonces Vasca para nosotros era el sinónimo de amistad, de jorga, de toda esa alianza que teníamos entre amigos, ¿no? Porque era uno que asomaba con dos más y el otro con dos, ¿no? Y nos hacíamos un jorgón. Entonces. Bueno, nosotros al principio nos reuníamos, en diferentes lugares, ¿no? Donde nos daba la acogida a la noche, en especial Puente Roto, después con tiempo fue el Parque de la Paz, antes era en San Seba. Y según fueron haciendo los temas, lo que nos interesaba a nosotros más que nada ya es grabarlos. ¿Y cómo grabas? Si nosotros, realmente se nos complicaba el tema de adquirir incluso un instrumento propio. Si pudiéramos decir todo, si pudiéramos darlo todo, si supiéramos hoy qué hacer, mataría esta vieja herida, los gobiernos y sus mentiras y el alcohol bajo mi piel. No sé
canción más o menos nace en el 97, cuando Paulo Freire todavía era profesor de una academia, ¿ya? Y era típico pues que llegaba con una hoja de papel de cuaderno, escrita una idea, me la daba, la escuchábamos entre los dos, él la tocaba en guitarra de madera obviamente, pero le tocaba, ¿no? Entonces tenía ya la idea base. En tema de decisión habla de todo este enojo que tenemos los jóvenes, ¿no? Que vivíamos en esa época, donde que había un montón de problemas políticos con nuestros gobernantes, donde que la economía no estaba tan bien, y éramos chicos que en cierta forma gritábamos por dentro, ¿no? Pidiendo una respuesta. Ahí le dimos un toque especial con el tema ya un poco más, ¿cómo se podría decir? Pues medio metafórico, tratando de hacer la música un poco más inmortal, ¿no? Un poco esto de las guitarras entran al fuego y cosas así, un poco dándole más esa gloria que tiene la música, ¿no? Ser parte de una trayectoria, de una historia, y estar entre las bandas que han hecho mucha revolución en el tema de rock y metal en el Ecuador, es muy importante para Vasco. Recuerdo que en el año 89 tres compañeros de colegio nos reunimos justamente con la intención de formar un grupo de rock, con Santiago Ruiz, el primer bajista y fundador también de la banda. Cuando veníamos del colegio cogíamos el bus acá, nos dejaba el bus, digamos, en la Villa Flora, pero en el sector de Santana, justamente un barrio muy rockero, de muy buenos panas. Conocimos ahí pues a los que ya luego formarían a la banda: Nicolás Saltos, que se haría cargo de la guitarra, y en ese tiempo Paul Sánchez, fundador y baterista de Ábado. Entonces ahí es cuando ya se conforma verdaderamente el grupo. Nos decidimos poner a Dips. Yo creo que Metamorfosis inicia y nace aquí en la Concha Acústica. Por eso es que yo a este espacio le veo como mi casa, como mi hogar. Es el sitio en donde yo le vi nacer, como se puede decir, a mi hijo. Yo le vi nacer, yo le vi crecer, yo le vi formarse, yo le vi salir, y yo le he visto en los momentos difíciles, también en los momentos buenos, ¿no?, del grupo. Entonces yo creo que aquí el grupo nació. A raíz de la salida de Fabián Arteaga por motivo de viaje, incorporamos a la voz a Alex Alvarado. Entonces en esa época obviamente lo que mandaba eran los covers dentro de la movida rockera aquí a nivel local al menos. Entonces decidimos también nosotros lanzarnos ya temas propios. Solo queda seguir gritando, juntando las piedras, hasta que alguien nos escuche. Bueno, ese tema lo creamos en la casa de Lenín Estrella, que vivía en el sector de la Loma. Entonces estábamos como en ese proceso de incrementar el repertorio del grupo y de tener temas que sean nuestros, ¿no? En un concierto nosotros decidimos ya no vamos a hacer más covers, nos tenemos que poner a componer y hacer que funcione solo con nuestra música. Entonces un poco en ese marco es como salió la composición del Sin Sentencia, ¿no? Un poco conversando entre todos, tirábamos ideas estábamos enganchados con la nota del rock social además, ¿no? Y siempre, como te digo, delegábamos esta situación de las letras al Alex, ¿no? Él un poco también hacía énfasis de que yo tengo que poner las letras porque él no tocaba ningún instrumento. Entonces como decía, esa es mi labor, esa es mi función, y nosotros hacíamos fresco. Pero siempre tirábamos ideas alrededor debería como hablar de esto, otro. Teníamos la idea como ya el concepto del anónimo se iba dibujando, y era esta nota de los seres que están cotidianamente y que a veces son olvidados por la sociedad, ¿no? Entonces nos parecía chévere el tema carcelario en el sentido de Sin Sentencia. Entonces, si es una canción que habla de la injusticia, que habla de los desaparecidos, eran como temas que estaban muy a la mano, además desde un personaje que se sentía encerrado en una cárcel. Abaddon inicia como una banda de covers de Iron Maiden en realidad. O sea, al principio
había una situación, ¿no? Especial. En mi barrio ensayaban Luna Llena, Ecos del Tiempo y Metalmorfosis en ese tiempo, ¿no? Luego ahora Metamorfosis. Y Luis Punguillo un día me dice, oye, ¿para qué entres con los metal? Le digo de una, no, es que yo no tenía banda. Y había un amigo que tocaba la batería en Metamorfosis, pero en cambio vivía muy al norte y a él se le hacía un poco complejo venir acá al sur. Entonces me dice este amigo, me dice, oye, hay unos muchachos en el norte que tocan Iron Maiden. Volé. Nunca entré a Metamorfosis en ese entonces. Me fui de una y encontré a este grupo de muchachos que hacían covers de Iron Man. Entonces los muchachos me dicen, oye, ¿y qué nombre le ponemos? Le digo, busquemos en la Biblia, hay nombres increíbles. Y buscamos pues en la Biblia y está Abadón. ¿Qué es Entonces Abadón? yo leo ahí, Abadón dice, tierra de destrucción, ¿no? Jerarca infernal, no sé cuánto demonio del infierno. Es un ángel que fue nombrado por Dios para hacerse cargo de las huestes del infierno, para después del juicio final acabar con todo lo que quede, lo poco que quede vivo. ¿Y qué quiere decir Abadón? Les dijo, tierra de paz. Dicen, entonces pongámosle ese nombre. Listo, me salí con la mía. Y desde ahí, loco, Abadón hasta hoy, ¿no? O sea, más que todo no tomándole en el punto de vista demoníaco, sino de la fuerza de la música. Siempre he estado buscando una hoguera que me abrace y me queme desde afuera. Sin embargo, el camino es tan largo y la paciencia es mi enemiga. Pero sé que aquel día lo espero tras el vasto designio de la vida. Y voy atado cada vez un nuevo sentimiento. Y por momentos despierto a la absurda verdad. Seguiré hasta encontrar una señal al destino en forma sublime. Así mi historia empezará. ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? En Abadón Ponte se partía de una idea general, traída por cualquiera de los miembros. Y luego entre la gente que conformábamos la banda, hacíamos los arreglos y muchas veces las canciones terminaban muy diferentes de cómo empezaron. La letra la escribió Freddy Palacios. Él se inspiró en el hecho de que el muchacho andaba forever alone y se metía con chicas que no valían la pena, y cuando había alguna chica que sí valía la pena, él no se enamoraba. Entonces era como que él buscaba el amor, ¿ya? Pero no lo encontraba. Entonces era en busca de tu nombre, buscar el amor, buscar el nombre de la persona que iba a ser su amor. Bueno, Sal y Mileto se formó en 1994, oficialmente en Latacunga, con Peque Andino, Pau Segovia, César Albarracín, Jorge Luis Rosero, Víctor Narváez y quien te habla, Igor Icaza. El ensayo primero que se da en la quinta donde Bolívar y Manuelita, ¿sabes?, vivieron. Ahí se reúnen pues Paul, Becky y junto a ellos están Igor, por supuesto, César Albarracín, quien es realmente, si hay que hablar de un bajista, el primer bajista fundador de Sal y Mileto, ese es César Albarracín. Luego de un año se juntó a la banda Franco Aguirre y poco a poco el grupo fue definiéndose en un trío, ¿no?, que fue quien grabó todos los primeros discos, ¿no? Todo va a estar bien cuando los soberanos amos del norte vengan a decirnos cómo carajos debemos llevar
la dignidad en nuestros bolsillos. ¿De qué color es la diferencia entre el que tiene y el que no tiene? Yo no sé. La guanta se cocina a finales de la década de los 90, que es un momento en que Ecuador y la gente de Ecuador, la gente que hace al país, está en jaque por el poder de la banca, respaldada por un personaje tan nefasto como este señor presidente de ese tiempo. Y un día yo estoy frente a un televisor y veo este discurso del hombre, de este Mawad, claro, que está viendo ya que se va a caer el castillo de naipes, y que él invoca al aguante de la gente, o sea, a pedirle que la gente que aguante. Entonces, una reacción de la víscera es decir, pero aguanta, ¿qué pues? O sea, por favor, o sea, ¿cómo vas a pedir que aguante a la gente? Porque te tienen que aguantar tus estupideces y tu manera idiota de manejar toda esta situación. ¿Por qué hay que aguantar eso? O sea, ¿aguanta qué pues, hijo de puta? O sea, ¿qué te crees? Entonces, ahí surge la idea, ¿no? Hay muchas cosas por contar en una canción. Por esta razón, ellas continuarán construyendo la identidad y la memoria.